se confirmó que esta reforma tributaria, la de Juan Manuel Santos, la que quedó aprobada, es la más retardataria, la más regresiva de la historia de Colombia. Primero porque para favorecer a las grandes empresas, a los monopolios y a las transnacionales, se pusieron en riesgo los recursos, se quedaron en riesgo grave los recursos del SENA y del bienestar familiar y de la salud, o sea, poniendo en riesgo esas instituciones. Y en segundo término porque quedó aprobado que se les disminuirán los impuestos a los monopolios y a las transnacionales, el impuesto de renta del 33 al 25%, es decir, una rebaja efectiva de 8 billones de pesos. 8 billones de pesos que no pagarán los Carlos Slim, los banqueros, las petroleras, las transnacionales. Y para compensar el gobierno nacional le ha aumentado en una suma semejante los impuestos al pueblo raso a través del IVA y particularmente a la clase media. A la clase media le va a aumentar los impuestos en el 2013 en 4 billones de pesos mediante el IMAN, que es un impuesto nuevo, en el 2014 por 4.3 billones de pesos. O sea que es una reforma tributaria que le disminuye los impuestos al gran capital. Y digo que al gran capital porque si fueran las pequeñas y medianas empresas otros serían los análisis. Le va a disminuir los impuestos al gran capital, al capital transnacional, y se los va a aumentar al trabajo de los sectores populares y a las clases medias. Más retardatario, bien difícil. Las dos únicas votaciones que perdió el ministro Cárdenas en el Senado en el transcurso del trámite de la reforma, a pesar de que presionó muy duro para no perderlas, fue una proposición que disminuía el precio del galón de gasolina en 400 pesos. Esa la perdió. Y la segunda que perdió fue otra proposición en la que le aumentamos en 1 billón de pesos el CRE para financiar el déficit de las universidades públicas. Con eso se iba a resolver el problema de las universidades públicas. El ministro Cárdenas, entonces, ante la derrota, lleva todos estos días viendo a ver cómo cambia esa situación y la tiene lista. En la conciliación va a arreglar las cosas. La disminución del impuesto a la gasolina va a quedar en unos 200 pesos apenas y en condiciones de prácticamente desaparecer en cualquier momento, digo yo en la práctica. Y el billón de pesos del CRE ya no va a ser solo para las universidades públicas, sino que lo va a diluir en otros programas y más grave aún, ya no va a ser un impuesto de carácter indefinido, permanente, sino que apenas va a ser para 3 años. Luego, digamos que dañó lo poco bueno que se había logrado ganar en las votaciones, pero además se aprovechó de estos hechos para otra cosa. Ese día ya estaba prácticamente listo en Colombia la idea de que habrá que gravar los dividendos de los magnates, que en Colombia nunca pagan impuestos. Cárdenas además se aprovechó de ese aumento del 1% del CRE para, digamos, golpear a quienes tenían dentro del santismo, unas cuantas unidades, la idea de que se grabaran los dividendos. Entonces no solo hizo lo que he señalado, sino que además impidió que se grabaran los dividendos. Ahora digamos que grabar a las empresas y grabar a los dividendos de las personas naturales, digamos, es una práctica en Estados Unidos y en Europa absolutamente común, pero que aquí los grandes magnates del sector financiero han impedido establecer. Cuando el gobierno planteó la reforma, y así lo insistió durante todo el tiempo, nos dijo que la reforma sería neutra. ¿Neutra qué quiere decir? Que al final la masa total del recaudo sería la misma, que lo que se le disminuyeran impuestos a unos lo tendrían que poner los otros. Por eso, disminución de los impuestos a los Carlos Slim y a las transnacionales y aumento de los impuestos a la clase media y al pueblo. Sin embargo, en la lucha que hicimos los colombianos y que hizo el Polo y otros sectores dentro del Congreso, él no pudo subir el IVA hasta donde quiso, ni pudo subir el IMAN, el impuesto a la clase media, hasta donde quiso. Y entonces al final la reforma quedó desfinanciada, no resultó ser neutra. El propio gobierno ha reconocido un descuadre de 600.000 millones de pesos para los próximos años, pero con un agravante, y es que el gobierno está presentando unos ingresos nuevos de los que nunca habló, se los sacó de la manga como del cubilete para compensar
digamos, los recursos que no pudo recoger. Luego, aquí lo más probable que haya sucedido, y eso es lo que ha dicho, por ejemplo, el diario Portafolio, es que va a haber un déficit de unos 2 billones de pesos o más. Luego, la rebaja de los impuestos a los monopolios, a las transnacionales, no solo sacrificó al pueblo y a la clase media, sino que seguramente aumentó el déficit estructural de las finanzas públicas, y eso quiere decir que algunas necesidades del gasto de los colombianos quedaron desfinanciadas y esos gastos no podrán hacerse porque el gobierno nacional no va a tener los recursos suficientes. La reforma, yo dije, es la más retardataria de la historia de Colombia, pero eso no nos debe confundir. Ya el sistema tributario colombiano, antes de la reforma, era un sistema profundamente retardatario. Era un sistema donde la mayoría de los impuestos los ponía al trabajo, mediante IVA o mediante impuestos de renta a los asalariados, bien fuera mediante impuestos de renta al trabajo, bien fuera por salarios o por honorarios. Muy bajos los impuestos a las grandes empresas, exenciones por más de 8 billones de pesos al año. Los dividendos en Colombia nunca han pagado ningún impuesto de renta. O sea que lo que tenemos es un sistema tributario que ya era retardatario. Por ejemplo, además, la misma tasa de impuestos a las empresas pequeñas y medianas que a los monopolios, que es la manera de camuflar que detrás de las pequeñas y medianas empresas se esconden las mayores. Eso existía desde antes. Lo que hace Juan Manuel Santos es agravar esa característica en grado sumo. Pues yo creo que está clarísimo que los que sufren con la reforma son el pueblo raso y las clases medias, eso está absolutamente demostrado. Son ellos los que van a ver subir sus impuestos. Y por el contrario, les van a disminuir los impuestos a los Carlos Slim, a los grandes inversionistas nacionales, extranjeros, etcétera, etcétera. Luego está claro que quienes van a chillar de dolor con la reforma tributaria son las clases medias y el pueblo raso, y que los ricos de verdad también van a chillar, pero del gozo. Van a tener una de las mejores navidades de su vida porque el presidente Santos les ha regalado 8 billones de pesos. Ahora, esto también demuestra otra cosa, que cuando Santos dijo que los ricos iban a chillar por la reforma tributaria, él lo que estaba pensando, lo que tenía oculto, es que él iba a hacer una nueva definición de rico en Colombia, iba a ocultar a los verdaderos ricos e iba a poner de ricos en Colombia a la clase media. Ese es, digamos, el truco que se queda develando. Es evidente que el gobierno dijo mentiras a todo lo largo de la reforma, porque falta la verdad quien diga que en Colombia los ricos son los profesores universitarios, los médicos asalariados, el que tiene por ahí algún tipo de negocio del rebusque, y no los ricos grandes de Colombia son los Carlos Slim, los banqueros, etcétera, etcétera. El balance que hemos hecho en el Polo es supremamente satisfactorio, estamos muy contentos, yo pienso que cumplimos con el deber al que nos hemos comprometido de defender siempre el interés nacional, de preocuparnos siempre por la suerte de los colombianos rasos, por supuesto que sí, el obrero, el trabajador, pero también por preocuparnos siempre por los intereses de la clase media. Esa es una cosa que se desconoce bastante en Colombia, pero el Polo Democrático Alternativo es un partido de convergencia nacional, que respalda los intereses de distintos sectores de la población que por ejemplo sean agredidos por las transnacionales, o que en el caso de una reforma tributaria hagamos lo que ahora hicimos, que fue defender a los colombianos del común y a la clase media como la hemos defendido. Eso nos tiene supremamente satisfechos. Además logramos que por primera vez en la vida en Colombia se discutiera a fondo el tema tributario, que es un tema medular, porque en las sociedades hay dos grandes debates: cómo el Estado recoge dineros y segundo, cómo se los gasta. Pues, o entre los varios debates, esos dos
son importantísimos, y el Polo en esto jugó un papel destacadísimo. Nuestros dirigentes sindicales siempre estuvieron en la lucha de la defensa del SENA, sí, en la defensa pues de los intereses de los trabajadores. La doctora Clara López, nuestra presidenta, desde muy temprano publicó un artículo en el diario El Tiempo diciendo esa es una reforma regresiva. Nuestros congresistas, todos sin excepción, jugaron un papel muy destacado, muy valeroso, porque las cosas no eran fáciles. Luego yo pienso que el Polo Democrático Alternativo terminó el año con broche de oro. Veo un partido entusiasta, unificado, echado para adelante, ¿cierto?, cumpliendo el papel histórico que deseamos cumplir. Por último, desearles a todos ustedes el mejor fin de año que puedan tener y el mejor 2013 que les sea posible a cada uno de los colombianos.